buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a esta edición número 40 de Eje Sindical Constituyente. Para nosotros ha sido un privilegio, un honor haber compartido con ustedes tantas reflexiones, tantos invitados, invitadas, que fueron alimentando en estos 40 capítulos varias aristas, varias conmovisiones respecto a nuestro único anhelo de poder entregar a ustedes una información desde los propios actores sociales. En este capítulo 40 queremos saludar a todas y a todos quienes han confiado en nuestro trabajo. Este es un hito muy importante, es el hito que reúne a la mayor cantidad de candidatas y candidatos a través de la historia. Es también por primera vez que las autoridades regionales son elegidas por el pueblo soberano. Y también señalar que este es un órgano de elección democrática que permanecerá por lo menos por 2 o 3 generaciones más. Es la primera vez que también en el caso constituyente los pueblos indígenas salen de la exclusión histórica que le ha dado nuestro país. Y también tenemos la posibilidad de elegir alcaldes y concejales y concejalas, que son las autoridades más cercanas a nuestra realidad cotidiana, a nuestros barrios, a nuestras comunas. También la igualdad de género se ha hecho elocuente y palpable en el caso de esta próxima elección. Y también esperamos que sea una masiva votación que respalde este hito histórico, y tenemos una responsabilidad como pueblo chileno. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, voy a invitar a don Rodolfo Fortunati, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Rodolfo, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También vamos a invitar al sociólogo don Eduardo Toro, sociólogo de la Universidad de Chile. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Y también al sociólogo, aquí hay 3 sociólogos, ¿ya? Sociólogo y también haciendo un doctorando en Historia en la Católica del Paraíso, don Igor Lepe. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, yo señalaba al principio que esto es un hito histórico, pero para haber llegado al 15 y 16 de mayo, además de los 30 o 40 o 50 años, ¿no es cierto?, hacia atrás, en octubre del 2019 se marcó un hito que denominado estallido social, ¿no es cierto?, y que puso sobre la mesa de forma enérgica, de forma contundente, categórica, que después fue respaldada por el 80% al año siguiente, en el 2020, algo que el pueblo chileno anhelaba. Rodolfo, ¿cuál es tu visión de ese octubre de 2019? Primero, es un punto de corte. Uno podría decir, esto comenzó con la misma transición democrática a principios de los 90. Se podría ir más atrás e incluso afirmar que la consecuencia que deriva en este caso en el llamado estallido social del 2019 viene del golpe de Estado, porque le sucede un régimen de facto que se prolonga durante más de 16 años, da origen a una transición muy prolongada, trunca, que jamás se concluyó y que procura ser cauterizada a través del estallido. El estallido es el que afirma esto está incompleto, este modelo de desarrollo está agotado sin haber nacido. Es una institucionalización de una estructura social y económica que surge en los años 80, surge paralelamente con la constitución de ese año, que institucionaliza la protección del modelo dentro de un régimen de facto. Por lo tanto, uno podría hacer el corte, y aquellos que tienen una formación histórica saben de qué hablo. Por ejemplo, el siglo XX, para centrarme nada más en un ejemplo que puede ser muy, muy significativo y elocuente. El siglo XX podría comenzar en 1900 y concluir en el 2000. Sin embargo,
Hay quienes lo consideran desde el punto de vista nada más que de los hechos, de los acontecimientos más significativos, que ese siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial, 1914, y concluye con el derrumbe de la Unión Soviética, de los socialismos reales, la fragmentación de Yugoslavia y, bueno, naturalmente la emergencia de todas aquellas nacionalidades que estaban detrás de la cortina de hierro. Pero entonces el siglo XX habría sido mucho más corto y con una densidad que se concentra entre estas 12 fechas. Bueno, lo mismo puede decirse respecto de lo que sucede el 2019. Y por eso digo de que pudo haber comenzado con el golpe de Estado y lo que le sucedió. ¿Qué fue el estallido en sí? Primero decir de que no sabemos de dónde apareció la palabra estallido. Yo puedo afirmar que no es una expresión de la sociología. Yo diría que es una locución periodística, principalmente aplicada a un hecho social como fue esta expresión ciudadana que en mi perspectiva no ocurre antes del 18 de octubre, ni siquiera el mismo 18 de octubre del 2019, sino que se expresa principalmente el 25 de octubre, cuando las plazas de Chile, y principalmente la Plaza de la Dignidad, la Plaza Baquedano, es invadida por una multitud que reacciona frente a qué? A lo que yo considero, y lo escribí en ese mismo año 2019, fue un golpe blanco hecho desde el oficialismo para restablecer el control sobre el sistema político. Por consiguiente, creo que lo que ocurre el 25 es el verdadero estallido, pero en defensa de las instituciones que habían permitido las libertades, las restricciones en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo que no toleraba esta violencia que se expresaba en las redes, que se manifestaba en algunos circuitos con acceso a los pequeños microvideos que mostraban el abuso, la violencia policial y que significaron en consecuencia 25 personas fallecidas durante ese periodo que duró el estado de excepción de emergencia y que posteriormente dio origen a medio millar de mutilados y cuyos juicios hasta ahora sabemos fueron alcanzaron a un total de 11.000 casos y eso está ahí pendiente. Me quedo aquí, Jaime. Perfecto. Eduardo, ¿cuál es tu visión de ese octubre de 2019? Tal como señala Rodolfo, ¿no es cierto? Es un corte dentro de un proceso que ya venía gatillándose anteriormente, pero que también, sin lugar a dudas, gatilla para que el 2020, el 25 de octubre, nos reuniéramos en las urnas para decir que sí queríamos cambiar una constitución. Gracias, Jaime. Creo que hay hartos elementos que quedaron y que quedan todavía dando vueltas en relación a contenidos que fueron masificándose. Yo creo que el tema, comparto hoy con Rodolfo, el tema del estallido creo que no le hace mucha justicia a, a lo que vimos, porque esto es una revuelta, tiene mucho de espontaneísmo, por más que ciertos sectores más conservadores traten de ver una conspiración detrás, que ya a esta altura uno la analiza, ya son un chiste, pero hay un malestar acumulado que sencillamente encontró una tormenta perfecta. Hay algunos elementos que creo que hay que considerar dentro de este fenómeno que tiene que ver con ciclos de protesta dentro de la propia transición a la democracia. No hay que hacer mucho análisis para recordar que hubo protestas multitudinarias con los temas de, por ejemplo, de No Más AFP. El mismo movimiento feminista también venía con una fuerza que sorprendió bastante a muchos sectores. Y lo mismo también podemos hablar de otro tipo de protestas también. Si uno va más atrás, actores que tradicionalmente no aparecían digamos, como protagonistas de este cuestionamiento general hacia el sistema,
tuvieron su expresión, por ejemplo, los subcontratados, los portuarios. También no hay que olvidar que hubo una protesta importante de los sectores de la educación superior, no necesariamente vinculados a las universidades tradicionales. Entonces, se mezclan una serie de factores y la tormenta perfecta sucede, digamos, con los acontecimientos del mes de octubre. Hay una frase que dijo por ahí alguien, un dirigente conservador de derecha, que dijo, no lo vimos venir. Y he analizado bastante lo que se esconde detrás de la frase, no lo vimos venir, versus el no son 30 pesos, a propósito de la coyuntura puntual del alza del pasaje, son 30 años. O sea, a ver, en 30 años se acumuló un malestar que venía avisando, pero no lo vieron venir. Entonces, uno se pregunta en qué planeta están si no lo ven venir. O sea, creo que es un elemento importante y quiero como responder la pregunta con esto, la distancia que está teniendo las élites respecto a las dinámicas sociales, a lo que estaba pasando concretamente con el pueblo al final. Y bueno, no me gusta mucho caer en la anécdota, pero no hay que olvidar el tema de las verdaderas burlas que tenían ciertos dirigentes hacia la propia, hacia las propias protestas, ¿no? No se acuerdan este tema del acto de galantería, levántese, a propósito de que bajaron la flor, perdón, el tema de la AFP, de que las mujeres jubilen antes, o este tema también de levantarse más temprano para aprovechar la baja del pasaje. Todo eso fue generando un clima bastante crispado, que terminó siendo una revuelta espontánea. Yo creo que nadie se puede arrogar o haber organizado o previsto esto. Yo creo que no lo vieron venir varios, no solamente la derecha, sino que muchos no esperábamos toparnos con que esto terminara modificando incluso la propia constitución de Pinochet y el orden social de la dictadura. Entonces, es una serie de factores que finalmente terminan generando varias preguntas, y creo que lo principal, yo una interpretación bien personal la que voy a hacer, uno no puede dotar de un contenido preestablecido a esta revuelta, pero a medida que se iba alcanzando cierta autoconciencia de esto, fueron surgiendo hartos temas relevantes. Primero, un cuestionamiento de lo existente, y lo llamativo de esto es que este cuestionamiento surgía a partir de promesas incumplidas del sistema. Es decir, a mí me prometieron que si trabajaba, que si me esforzaba, iba a tener una mejor situación, un mejor pasar, movilidad social. Y nos damos cuenta que el sistema no cumple esas promesas, y además genera un elemento bien interesante de analizar, que es que el tema de la deuda. El tema de la deuda finalmente se transforma en un mecanismo de integración social. Y eso termina generando un malestar que no sabemos dónde va a terminar. Creo que se abre un ciclo político de insospechada duración. Creo que va a ser un periodo de inestabilidad política, espero que no, espero que haya algún cauce institucional que cambie un poco el mecanismo de relación entre política y sociedad, pero está por verse, y con esto termino. Creo que la magnitud de esto cuestiona bastante las categorías con las que analizamos los distintos fenómenos sociales. Creo que nos quedamos súper cortos, se estaban gestando dinámicas dentro del mundo popular que no comprendíamos, y que bueno, ahora se están desplegando y hay que ver en qué termina esto. Después voy a dar algunos matices sobre esto, pero Perfecto. es lo que puedo decir, Jaime. Ok, sí, vamos a ir dándole matices a los distintos hitos. Y Jorge, ¿cuál es tu percepción, tu visión respecto de este estallido social? En este término creo que efectivamente existían un montón de elementos que hacían visible un malestar. Si uno analiza los movimientos sociales desde fines de los 90 hasta el 2014, ya había elementos suficientes para entender de que progresivamente se estaban arrastrando casi todos los actores sociales que finalmente son los que generan el cuerpo político que funciona entre
sistema político y la población. Pero ya desde los años 90, también incluso desde la academia, ya surgían algunas voces en que teóricamente podían avisar de algo que finalmente se terminó cumpliendo en cierta medida, que, por ejemplo, el caso de lo que expone Gabriel Salazar desde los años 90, el tiempo de violencia cíclica que él proyecta hacia el año 2000 tiene que ver con que las condiciones que podrían generar oleadas de malestar están incorporadas en el seno del mismo sistema. Es cosa de tiempo ver cómo se irían desarrollando. Más adelante también se sugieren algunos elementos que generaron la caída del modelo del siglo XX. Algunos tenían neoliberalismo y que también generan de manera proyectiva la posibilidad de que esto sucediera. Rodolfo sugirió algunas consecuencias de estos sismas de principios del siglo XX, que están también condensadas en las tesis de Eric Hobsbawm acerca del siglo XX corto. Estos fenómenos sí podemos observar que tienen un componente cíclico, pero cuando en el caso chileno tenemos elementos objetivos y medibles de malestar, es muy difícil pensar que no lo vimos venir. Creo que la conexión de las élites con la sociedad en parte podría explicar que esto que parece tan obvio parece algo muy, muy lejano para gran parte de grandes actores económicos del país. Sin embargo, acá hay un asunto que no tiene que ver con que no se hayan utilizado estos elementos que potencialmente generarían conflictos, sino era una especie de sobreestimación de los elementos que generarían el control político, la idea de gobernanza de cuenta y extender a través de las siguientes décadas. A pesar de que progresivamente se fue mostrando que estos elementos ya no tenían la suficiente sujeción dentro del sistema, de todas maneras, la élite intentó hacer sordo. Mira, comentar desde el del año 98 hasta sucesivos informes que aparecieron desde el año 2005 hacia adelante, que se advertía sobre los riesgos de este modelo a la del liberalismo, los riesgos que contenía no solo en la estabilidad social, sino también en la estabilidad política y económica. Perfecto, estás con algo de ruidos ahí, Igor, si podemos mejorarlo. Me gustaría, Rodolfo, si podemos atender algunas de las preguntas que nos están llegando, más allá del salto cronológico que teníamos para el desarrollo temático hoy día. Raúl Osorio nos pregunta, nos dice, ¿qué se puede inferir de la movilización continua de los alumnos del Instituto Nacional a 2 cuadras de la Moneda? No sé si tienen, o alguno de ustedes tiene algún refresh respecto de ese hito. A ver, creo que se explica dentro del contexto. Recordemos que frente a esas reacciones estudiantiles, que pudo haber sido muy, muy disminuida por algunos observadores, hay quienes dijeron, cabros, esto no prende. Es decir, por más que sigan presionando, este sistema es estable, esto no tiene nada que se le pueda criticar, observar. Y en consecuencia es un elemento muy importante, desde luego, porque cuando decimos nosotros que hay causas estructurales, históricas, que vienen de antes, no estamos depreciando, no le estamos quitando valores a lo que significó el testimonio dado precisamente por aquellos jóvenes, adolescentes, en realidad, menores, niños, que fueron los que protagonizaron
esta primera expresión, esta primera manifestación de malestar, que no es la manifestación de malestar de los adolescentes del Instituto Nacional, nada más, tiene una significación mucho más general, es mucho más nacional, es mucho más intergeneracional, está expresando el malestar de las familias, de los hogares, de las sobremesas del día domingo, donde se encuentran los abuelos, los padres, los hijos de los hijos, y que están permanentemente comentando los problemas que la transición y que la dictadura no resolvió. ¿Cuáles fueron esos problemas? Recordemos que Aníbal Pinto, Premio Nacional de Ciencias Sociales, escribió en 1959 ya, Chile un caso de desarrollo frustrado. Ese desarrollo frustrado continuó en su ciclo y fue interrumpida la solución que pretendió darle el gobierno de Eduardo Frei el año 64 y posteriormente el gobierno de Allende. La etapa más democrática hasta ahora que ha tenido la República de Chile ha sido el paréntesis que va desde 1964 hasta 1973, gobiernos de Frei y Allende, de la democracia cristiana, de la unidad popular. Después eso se interrumpe y eso se sigue prolongando, creando factores estructurales que al mismo tiempo alimentan un malestar que lo representan esos jóvenes del Instituto Nacional. ¿Cuáles son esos malestares? Una inmensa brecha de desigualdad entre una minoría muy rica, propietaria y al mismo tiempo que ejerce el poder político, y una inmensa mayoría desposeída, desprotegida, excluida, discriminada en sus identidades, y estoy pensando en nuestros pueblos originarios, en las mujeres, en los mismos jóvenes, en los niños, en las minorías sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va dando la imagen de una representación de una sociedad esencialmente injusta, como lo pensó Violeta Parra cuando dice Chile limita al centro de la injusticia. Perfecto. Hay otra pregunta, no sé, Eduardo, si podemos dar respuesta, si tú pudieras dar respuesta. Ronald Salcedo, ¿no es cierto?, de Antofagasta, pregunta qué proyecciones puede hacerse sobre Chile futuro, ¿no es cierto?, desde lo social, lo económico, medioambiental, sindical. Es un temazo, es casi como una lista de supermercados, pero a ver si lo podemos abordar desde tu percepción, desde tu visión. Sí, creo que se viene un periodo de profundo cuestionamiento al orden existente, de profunda revisión de nuestras certezas con respecto a lo que es un orden político, y en ese sentido vamos a estar en un ciclo de bastante inestabilidad. Creo que incluso si la Constitución se da no resulta como muchos esperamos, creo que eso va a fomentar también esta inestabilidad. Entonces, yo creo que lo que podemos esperar es una profundísima oportunidad para llenar, ampliar el margen de deliberación democrática en nuestro orden social. Ya no existe un orden espontáneo que lo dan los árboles, que no se discute el fin de la historia, como decía un japonés por ahí, sino que hoy día nos estamos cuestionando cosas profundas que calaban hondo dentro de la certeza, no solamente de la élite económica, sino también de la élite política. Hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a un cuestionamiento, uno puede estar de acuerdo o no con la profundidad de esto, pero un cuestionamiento a esta lógica de la focalización. Hasta el Mercurio, hace un mes atrás, sacó una editorial diciendo, oye, parece que nos fuimos el chancho con la focalización que estamos incorporando, entonces, digamos, a toda la política social. Entonces yo creo que las proyecciones son de una profunda oportunidad para reencontrarnos, distintas generaciones, distintas culturas políticas también, y va a sonar optimista lo que digo, igual creo que hablar de inestabilidad reviste un profundo pesimismo también, pero creo que hay que aprovechar esto y empezar a ver cómo enfrentamos un desafío tremendo que tenemos, que es finalmente cómo enfrentamos este malestar de una desigualdad, que viene de una desigualdad antiquísima que existe dentro del país, que la élite solamente han respondido con garrote.
en pocos momentos dentro de la historia de Chile. Bueno, ahí Igor me puede complementar, pero en pocos momentos han existido efectivamente instancias en las cuales la desigualdad histórica estructural de Chile digamos, se ha atenuado. Entonces, eso es relevante. Y otra reflexión importante también, que no tenemos que bajarle el perfil, es que a diferencia de décadas anteriores, tenemos un elemento que puede resultar bueno o malo según cómo se mire, pero hoy en día todo este tipo de, digamos, el comportamiento, todo el tipo de respuesta que tiene la élite se transmite en vivo y en directo. Volviendo un poco al tema del Instituto Nacional, que me parece que es súper interesante ese fenómeno, ahí nos dio la alerta en términos de que el garrote sigue, el mismo garrote de hace 100 años se transforma, pero en la misma lógica, pero ojo, esto se vio, se filmaba, los carabineros entrando a las salas de clase, una represión que existe hace mucho rato, en el Gualmapu existe esto hace mucho rato, pero ahora a 2 cuadras de la Moneda, viendo con una transmisión, digamos, en las redes sociales, viendo finalmente la represión en vivo, yo creo que eso va a generar también una disposición a la acción distinta. No sé hacia dónde va. Puede que esto sea nefasto también. Puede que finalmente exista una reconstitución peor a lo que existe ahora. Es una posibilidad. Las fuerzas fascistas siempre están ahí, pero también puede que en este ejercicio obligado de liberación que vamos a tener, no solo por la Constitución, sino lo que viene después, probablemente emerjan nuevos proyectos y que ojalá se hagan cargo y sean continuidad de luchas populares que vienen de décadas. Con esto termino. Es muy fácil decir que todo lo que se hizo atrás estuvo mal, puros fracasos hacia atrás, ahora esto es nuevo, pero ojo. La dominación, la explotación y la alienación son fenómenos, alienación en términos de no dejarme ser lo que soy, refiriéndome puntualmente a todas estas luchas por las identidades que hemos visto ahora, son temas históricos también. Entonces no podemos renegar digamos, de este acervo de lucha, de esta memoria. Dame una señal, por favor. Ya. Bueno, ahí tenemos problemas de conexión. No sé, Rodolfo, te voy a pasar la pelota a ti, porque el Igor complementó lo que había dicho Eduardo, pero ¿cuál es tu visión sobre el rol de los sindicatos en la revuelta de octubre? Estuvieron ausentes los sindicatos en la revuelta de octubre. Quedaron envueltos principalmente en sus reivindicaciones, si uno lo ve desde el punto de vista de sus grandes organizaciones. Estuvieron naturalmente siempre solidarizando en el espíritu de lo que es la búsqueda de una sociedad más justa, muchas veces se expresó así, pero no hubo una presencia activa de los sindicatos. Y creo que eso se va a expresar también en las nóminas de dirigentes sindicales que postulan a la constituyente. Lo veremos en el próximo domingo en la noche cuando se haga la contabilidad de los votos, pero el sindicalismo ha estado muy deprimido durante estos años y eso es uno de los retrocesos que hemos tenido desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones democráticas en Chile. Cuando comenzó este proceso de transición, todavía disponíamos de un movimiento sindical muy poderoso, muy fuerte, que era capaz de negociar políticamente, digo, con el gobierno, con el primer gobierno de la transición, con limitaciones. Fueron los grandes artífices de las protestas nacionales. Yo voy a estar mañana en un programa con uno de los candidatos a constituyente por mi distrito, el distrito 13, que es Rodolfo Seguiel. Rodolfo Seguiel fue un líder de esas manifestaciones. Era el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre. Está con problemas ahí, Rodolfo. ¿No se escucha? No, tuvimos una caída, Rodolfo. No sé si podemos repetir lo último. ¿Una caída de qué? ¿De mi conexión? Sí, parece que la tuya. Por favor. Los últimos 30 segundos, Rodolfo. Los últimos 30 segundos. Los últimos 30 segundos. Digo de que mañana voy a volver a estar con Rodolfo Seguiel, que fue artífice de las protestas que derivaron en el término de la dictadura, protagonizadas por la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre. Eso era el movimiento sindical de entonces. Estaba a la vanguardia junto con los colegios profesionales
en esto de representar los intereses democráticos, de defensa de los derechos fundamentales, de transitar hacia otra estrategia de desarrollo. Hoy día no tenemos un símil parecido a lo que fue ese movimiento sindical, y esto también ha sido una de las consecuencias del modelo de desarrollo económico y social que siguió primando en Chile. Perfecto. Eduardo, hay una pregunta aquí también no la voy a poner porque las preguntas son muy extensas y taparían la mitad de la pantalla. Le vamos a pedir a nuestros seguidores y seguidores que sean casi como emoticones, ¿ya? Telegramáticos, por así decir. Alejandro Sandoval pregunta, ¿hasta qué punto creen que el proceso constituyente ya está capturado por la desigualdad interna? ¿Creen que operará la ley del hierro de la oligarquía que plantea Robert Mitchell? ¿Habrá desigualdad política de voz, como se sale de la trampa de la retórica igualitaria, que no es real? Sí, hay un elemento ahí a considerar en esta retórica igualitaria, pero yo creo que el proceso no está capturado, pero sí hay evidentes intentos de captura. Eh, Tenemos afortunadamente, con varios cambios legales, la posibilidad de ver quién está financiando a quién. Y uno coloca sencillos nombres como Juan Sutil y se va a dar cuenta de que hay una variedad de candidatos ahí que están financiados, candidatos con auspiciador, recordando un poco el viejo modelo SQM. Eso no está mal que ocurra en sí, pero creo que igual debiese existir una cantidad mayor de regulación al respecto, especialmente si uno analiza después por qué están financiando y desembolsando una cantidad tan grande de recursos. Y es por dar un ejemplo nomás. Es un riesgo que exista esta captura, pero también hay que hacerse cargo de otro tema. Espontáneamente un cuestionamiento al proceso y una participación anti lo existente no asegura que de por sí lleguemos a buen puerto. Creo que falta bastante para poder tener un proyecto y tener una disciplina adecuada, una disciplina que alguna vez tuvo el pueblo de Chile en sus representaciones políticas y que permitió tener esta experiencia que fue la Unidad Popular, ¿ya? Que demoró varias décadas, por cierto, ¿ya? Varias décadas en conformar, digamos, una masa crítica y condiciones institucionales como para poder tener esa experiencia, ¿ya? Pero con respecto a eso, yo creo que igual pueden haber el riesgo existe, pero creo que el propio proceso constituyente, dentro del propio proceso constituyente, debiese existir también una orientación importante de las fuerzas críticas. No quiero hablar de antineoliberalismo, sino que fuerzas críticas, un poco más amplio esto, de tratar de votar de la mayor transparencia posible. Por ahí ya están surgiendo incluso voces que lo que quieren es secuestrar las deliberaciones, que haya sesiones secretas, o sea, volviendo a la peor tradición de la Comisión Ortúzar. Entonces, es importante estar atento y es importante también otro tema que yo lo rescato harto sin tener, digamos, cercanía ideológica absoluta, pero por ahí en algún momento Telier, creo que fue del PC, fue alguien del PC, señaló que había que rodear la convención. Se malinterpretó, él lo hablaba en términos de generar una legítima atención social, pero creo que atendiendo al fondo, no a la interpretación, creo que es importante tener esta suerte de rodeo, digamos, de vigilancia del proceso. Y en ese sentido rescato bastante una idea, que es el tema de no soltar la calle. No quiero decir que haya que mantener ritualmente determinadas protestas, pero sí entender que la manifestación legítima, la manifestación social, es un elemento que finalmente llevó a este tránsito, llevó a esta nueva constitución y a este momento electoral en el cual vamos a estar los próximos días. Entonces creo que esos elementos pueden contribuir a que este proceso no esté capturado, ¿ya? Y con esto termino. Y ojo que esta captura no viene solamente de parte de la derecha. Hay fuerzas del famoso partido transversal, digamos de la transición, que están ahí al acecho. Yo creo que no hay mucha distancia ideológica entre un Felipe Arboe, por ejemplo, y gente de la derecha o de un René Cortázar. Esa gente también tiene auspiciador, también hay que estar atento y creo que es sumamente importante que este tipo de personaje, por mí, ojalá, yo no votaría por ello, ¿ya?
Si alguien quiere votar por ello es legítimo, pero creo que es importante también tener cierto control sobre ciertas prácticas también que finalmente hacen que la sospecha que plantea acá el Alejandro sea bastante factible de tener. Eso, Jaime. Gracias, Eduardo. Rodolfo, si pudiéramos hacer una segunda estación o una tercera, da lo mismo el número. En octubre del año pasado, ¿no es cierto?, el pueblo chileno, en mayor cantidad que las elecciones presidenciales, va a las urnas y dice que el 80% ya no quiere más con el neoliberalismo, que yo insisto, ¿no es cierto?, es más que un modelo económico, es un modelo ideológico, ¿no es cierto? El modelo económico sería una patita del pulpo nomás, ¿ya? Pero es una estación que, ¿no es cierto?, de alguna manera ratifica aquello que se había sostenido en las calles, como dice Eduardo, y específicamente en la Plaza de la Dignidad, con esa masiva demostración de aquello. En esta estación, ¿no es cierto?, hoy día vamos a ver cuánto, cómo, dónde, por qué nos detuvimos, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado a decir que el 80% quería un cambio radical. Espero que así sea, ¿no es cierto?, de constitución. Entonces, por tanto, simbólicamente, ¿qué es para ti esa elección de octubre del año pasado, en que el 80% da un giro hacia el cambio constitucional? Bueno, lo primero que tenemos que decir, coincidiendo contigo, es que el neoliberalismo es una relación social, es una manera de estructurar las relaciones sociales, de organizar la sociedad y el Estado, de distribuir el poder, por lo tanto. Como lo fue el capitalismo hasta que apareció el neoliberalismo, que es una expresión radical, el sueño que tuvieron sus primeros pensadores. Segundo, el 25 de octubre del año 2020 revela tajantemente, de manera expresa, elocuente, de que el proceso no está capturado, precisamente. No hay nadie, y esto se puede comprobar lo que voy a decir, porque Google nos da la oportunidad de ir al pasado y de ver quién dijo qué antes del 25. Y antes del 25, nadie. Nadie, absolutamente nadie, ni el más lúcido de los que disponen de su bola de cristal para observar el futuro, pudo haber anticipado que 8 de cada 10 votantes, y la votación fue muy elevada, sobre 7 millones de personas. Es cierto que el padrón supera los 14 millones, pero eso representaba justamente lo que era la manifestación movilizada de un país que estaba resuelto a tomar decisiones. Y ahí lo expresa. Ese 80% que se manifestó en el plebiscito del 25 de octubre demuestra que aquí hubo algo inesperado, un serendipity, como se dice, algo anómalo, algo nuevo, algo que rompe las regularidades y que no se puede anticipar. La verdad, no todo se puede anticipar. Por lo tanto, hay una doble lectura respecto de esta expresión, no lo vimos venir. Es que muchos de los fenómenos que se han venido dando han sido inesperados, han sido eventos fortuitos y lo seguirá habiendo. Lo seguirá habiendo a futuro, porque así son las transiciones. La transición revolucionaria francesa duró 10 años, desde el tercer estado de 1789 hasta el golpe de Napoleón de 1891-90. 10 años de movimientos levantiscos, de una transición inestable, donde hay tiras y afloja, hay deposiciones y hay instalaciones, hay regresiones y hay avances hacia adelante. Eso es lo que hemos estado viviendo. 2 datos para concluir nada más y decir por qué es significativo ese 80% y por qué no está capturada esta próxima convención constitucional. Un estudio del Greenpeace a las propuestas de los candidatos a convencionales, que son 1.373,
en todo el país, en los 28 distritos, señala que el 44% de ellos, es decir, cerca de 600 de esos 1.373, está dispuesto a poner el tema del agua como una condición dentro de la Constitución. El agua como un patrimonio público que pertenece a generaciones tras generaciones de chilenos y de chilenas, desde nuestros pueblos originarios hasta ahora. 44%. La convención se va a constituir por 155 representantes. Es decir, 4 veces ese número. Hoy, como candidatos, están dispuestos a poner el tema del agua como una garantía constitucional, lo cual significa acabar con el actual código. Primer dato. Segundo dato. Hoy día mismo lo pueden buscar en internet. Una entidad constituida por distintos centros universitarios que se llama Observatorio para la Nueva Constitución, ONC, sostiene que al analizar todas las propuestas de los constituyentes, la mayoría de ellas, de manera abrumadora, primero dan término a la noción del Estado subsidiario que instaló esta Constitución y que instaló este modelo de desarrollo. En segundo lugar, incorpora la garantía de derechos económicos, sociales y culturales como parte de la Constitución. En tercer lugar, avanzan hacia la plurinacionalidad. Eso es un paso muy gigantesco. Y entonces me digo, ¿cómo no va a poder quedar representada esa inmensa voluntad, aunque haga mal el muestreo, sobre los 1.373 candidatos? Es muy difícil que la mayoría de esa muestra que usted obtenga, que va a ser la que vamos a hacer el próximo sábado y domingo, no pueda reafirmar esto, más allá de los alineamientos de los partidos, de las opciones de independientes o no. Yo creo que el plebiscito del año pasado ya definió el curso de este país. Creo que cuando 8 de cada 10 votantes dicen yo quiero otra constitución, está diciendo yo no más con esto, no más con esto. Entonces, ¿qué para adelante? Bueno, lo que se ha venido prefigurando hasta ahora, que no es algo que haya surgido nada más en el estallido, sino que se reafirma en el estallido. Y yo tengo esperanzas en eso. Eduardo, este largo y por qué no decirlo triste camino que nos ha llevado a encontrarnos este 15 y 16 de mayo con las urnas, ha implicado también muerte, ha implicado tortura, ha implicado que jóvenes especialmente hayan perdido parte de su cuerpo, parte importante de su cuerpo, y de alguna manera también esa cantidad de millones que no solamente se reflejó en la Plaza de la Dignidad, se reflejó en todo el país. Esto fue lo más voluminoso, digamos, fueron las imágenes para los publicistas, para los medios, digamos, en la Plaza de la Dignidad. ¿Qué podría suceder si la ciudadana, el ciudadano y la persona migrante, que también tiene derecho a votar en esta ocasión, ¿no es cierto?, no viera de alguna manera reflejada sus necesidades, sus inquietudes, y por qué no decir sus sueños en la próxima Constitución? ¿Qué nos podría suceder con aquello? Hay una frase de un político italiano, marxista, que leo con frecuencia, que es Gramsci. Y él hablaba de la idea del claroscuro. Claroscuro es un momento histórico de transición donde lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y advertía, a propósito de Mussolini, por cierto, estamos hablando de ese tipo de monstruosidades, precisamente, que en ese claroscuro emergen monstruos. Es un riesgo permanente. Y creo que hay algo que no podemos cometer el error, creo yo. No quiero hacer un juicio histórico con esto, creo que analizando en su dimensión estratégica, uno de los errores que cometió la Unidad Popular, que es subestimar la capacidad deliberativa que pueden tener las Fuerzas Armadas. Por esto no quiero decir que pueda haber un golpe de Estado de las mismas características, pero ya hay signos inquietantes sobre represión autoritaria,
sea, los últimos 14 meses hemos pasado en toque de queda y lo hemos naturalizado eso. No hay una relación, o sea, yo no he visto ningún estudio y el sentido común tampoco dice que el virus no contagie de día, ¿cierto? Y que contagie de noche y tenemos que cerrarnos. Creo que hay una exageración con respecto a eso y el riesgo patente de que exista este tipo de situaciones, yo creo que está ahí, tenemos que vigilarlo también. Creo que eso nos puede poner ahí un, una, digamos, quiero decir que es un riesgo que finalmente puede, digamos, acompañar lo que es todo este proceso. Y ojo, que yo en esto no quiero decir que sea factible que ocurra, yo lo que quiero decir es que existe una forma de procesar los conflictos sociales de parte de la élite, que es garrote. Usted protesta, palo. Usted protesta, preso político, 14 meses, no tiene ningún juicio, pierde parte de su juventud en la cárcel sin nada. Usted protesta, le vuelve un ojo, usted protesta, lo hago desaparecer, usted protesta, le pega un balazo desde varias cuadras cuando está fuera de la Coca-Cola, ese tipo de cosas estamos hablando, ¿ya? Entonces, creo que es sumamente importante que exista, y espero, yo soy optimista también, que exista en función de lo que se pueda configurar en esta elección y en lo que venga después, un espacio de reflexión, de acción también, de buenas prácticas, de aprendizaje popular, entendiendo el popular no en la caricatura antigua, digamos, de lo popular entendido como pobreza, sino lo popular como una categoría de dominación y de explotación, ¿cierto? La dimensión más clásica del concepto. Yo creo que en la medida que seamos capaces de generar organización, de generar una cultura política, yo creo que estos riesgos se van a ver bastante disminuidos. Pero de que existe esta posibilidad, está ahí. Y ojo, también puede que por la propia dispersión que ha tenido la oposición, nos topemos el día domingo con la peor de las noticias, que estamos blanqueando el neoliberalismo, estamos blanqueando el pinochetismo. Le dimos, por la propia dispersión, nuestra propia incapacidad de ponernos de acuerdo como oposición a la derecha, les dimos en bandeja también la mayoría de la convención. Es un riesgo, no lo sabemos. Yo creo que un poco hay que considerar esto también. Y cuál sea el resultado, yo creo que vamos a tener un profundo aprendizaje y la forma en que entendemos la política, desde los que nos consideramos fuerza crítica, de izquierda, en mi caso, yo creo que va a cambiar. Vamos a tener que cambiar la relación que estamos teniendo con el propio pueblo también, porque ojo con el tema del no lo vimos venir. El no lo vimos venir se lo achacamos harta a la derecha, ¿cierto? Sí, pero también hay mucha responsabilidad de los gobiernos de la concertación. No quiero meter todo dentro del mismo saco, creo que sería una injusticia tremenda. Pero de ciertas conducciones también en generar una distancia muy, muy, muy grande y muy irritante también con las dinámicas sociales. Yo creo que el no lo vimos venir también representa el actuar de muchos dirigentes, digamos, de la concertación más vinculados al empresariado como voceros políticos que propiamente a una coalición, digamos, de izquierda. Eso, Jaime. Gracias, Eduardo. Rodolfo, tengo una pregunta después de este comentario. No lo voy a poner en pantalla, insisto por lo mismo, porque es mucho texto, vamos a tapar la mirada de la pantalla. Ya, Ronald Salcedo, voy a leer textual, dice, respecto al análisis hecho por Rodolfo, Ronald, a todo esto, es el presidente del sindicato Spence, de Antofagasta, de la minera Spence. Dice, respecto a la participación de los sindicatos en el estallido, solo precisar que si bien no se vieron en la calle con sus banderas, sí estuvimos, dice, los trabajadores como ciudadanos. Es más, hoy fue sentenciado en Iquique un dirigente sindical por participar de barricadas durante el estallido, y fuimos muchos, si no una gran mayoría. El estallido nace sin dirección de una cabeza, y por eso es interesante ese fenómeno. Y no sé si quiere hacer un comentario respecto a aquello. Nada, yo soy pro trabajador, pro trabajo, pro sindicato, creo que tiene la razón en lo que está diciendo, y solamente yo hacía referencia a que, por eso puse el ejemplo de lo que fueron las protestas. Durante las protestas, el movimiento sindical era el que lideraba esto, y las figuras del movimiento sindical fueron las que produjeron la transición política más importante en Chile.
Eso no se vio durante el estallido. Por eso hago la comparación para circunscribir muy bien mis palabras. Lo reitero, soy pro sindicatos, pro trabajadores y espero que el mundo del trabajo sea reconocido en la próxima constitución. Así es. A propósito de aquello, y con esto es la última pregunta, Rodolfo, para ir cerrando este interesantísimo conversatorio de hoy día, preguntarte, tú mencionaste el tema del agua, ¿no es cierto? Tú mencionaste además las cifras que lo señalaban como relevante. También aparece la semana pasada esta votación que se está produciendo por el royalty, que no es un tema menor No. dentro de la escala. Y hay otros temas también que están apareciendo que debieran estar en la estructura de la Constitución. Sabemos que algunos van a estar en las leyes. A tu juicio, no sé si el royalty, pero junto con el royalty, ¿qué otros temas sí o sí tienen que estar en la próxima Carta Magna? Deben estar todas las defensas que podamos hacer de nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio es material e inmaterial. Partiendo por el patrimonio inmaterial, debe estar el reconocimiento de todas las lenguas que constituyen nuestra plurinacionalidad. Debe haber un estatuto de las autonomías de nuestros pueblos originarios y debe existir ese reconocimiento constitucional. Debemos recuperar y constitucionalizar todas las convenciones en materia de derechos fundamentales que el país ha suscrito. No olvidemos que esta constitución es una hoja, metáfora lo digo, no es que sea tan estricto eso, pero es una hoja en blanco. También en la Constitución tiene que volver a escribirse la nacionalización del cobre, tiene que volver a escribirse la nacionalización del litio y en consecuencia tiene también que escribirse que las aguas territoriales de Chile, su riqueza pesquera, ese patrimonio común. Y no puede ser transado y privatizado como ha ocurrido con la ley de pesca, como ha ocurrido con la ley de agua, de que los bosques, además de constituir una riqueza, constituyen un patrimonio que despierta la crisis y los conflictos precisamente en las zonas de expoliaciones de los pueblos originarios, como es la Araucanía. Eso tiene que constitucionalizarse. Y creo yo que lo más fundamental es que en el centro de esa constitución, para mí es lo más importante, Jaime, Eduardo e Igor, debe estar la persona humana, la dignidad esencial de la persona humana. Y bajo ello, todos sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales, y yo pienso en un régimen de garantías constitucionales, de que efectivamente existe una renta básica universal bajo la cual no quede ningún chileno o chilena, ningún hogar de este país. Y se acaba el chorreo, porque el chorreo neoliberal es precisamente la base de las políticas de focalización que se demostraron durante décadas, un fracaso para integrar, para incorporar a grandes sectores de nuestra población. Por lo tanto, creo que ese es el desafío que comienza a gestarse a partir del alba del próximo lunes 17 de mayo, cuando sepamos realmente quién es quién, porque no lo sabemos. Y eso sí, no lo vemos venir. Sí, exactamente. Y también para ti, Eduardo, la última consulta. ¿Qué debiera suceder? Tú, de alguna manera, lo mencionaste hace un rato, ¿no es cierto?, que había un cambio, no solo de paradigma, sino que también como una forma orgánica desde adentro que se junta, además, porque los estallidos sociales, ojo, se venían dando en Francia fuertemente, en algunos países africanos, europeos también, ¿no es cierto? Y en el propio Estados Unidos, que también revienta con esta acción policial sobre un negro, ¿no es cierto? Entonces, había una relación planetaria junto con la pandemia también de gran estallido planetario, por así decir, ¿no es cierto?, social. ¿Qué debiera o cómo debieran los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos empezar a mirar, ¿no es cierto?, este Chile y este planeta, esta América, a partir del 17 de mayo, por cifrar un número? Y sabemos que los procesos son mucho, mucho más lentos que aquello.
Sí, en primer lugar, yo creo que, bueno, los que militamos en partido, yo milito en partido, por cierto, yo milito en el Partido Comunes, no tengo problema en reconocerlo. Los que militamos en partido tenemos que hacer una profunda autocrítica, aunque sea en la práctica concreta, no lo hagamos o creamos no hacerlo, pero tenemos que hacer una profundísima autocrítica de la distancia que hemos generado con las propias dinámicas sociales. Actualmente, y citando a Carlos Ruiz, que es un sociólogo, de la Universidad de Chile, hay una opacidad social, hay un desconocimiento irritante también, ocupo esa palabra porque molesta, es irritante, ¿cierto? Sobre lo que pasa, digamos, en el pueblo, qué está ocurriendo. Hay en el propio Frente Amplio, en el cual participo, me ha tocado ver un montón de frases que rayan a veces en una suerte de clasismo, o no quiero decir clasismo en el sentido más agresivo, pero tiene algo de eso, con respecto a un desconocimiento de qué está haciendo la gente actualmente. Yo creo que ese es un primer elemento, es un primer elemento, y los resultados del domingo yo creo que van a dar bastante alerta. Hay que ver cómo le va a los independientes. Más allá de decir que se le está entregando en bandeja a la derecha, que va en una lista, y las izquierdas que van en miles de listas, yo creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica de por qué sucedió esto. ¿Qué intereses primaron por sobre un interés legítimo expresado a través de los movimientos sociales? O sea, yo no me explico al día de hoy, sin hacer juicio ni propaganda ni nada, pero yo no me explico cómo no fue posible llegar a acuerdo, por ejemplo, con la lista de Mesina o con la lista de Exactamente. movimientos sociales del Distrito 7, que es una lista, Ujú. digamos, bastante potente. Creo que eso es un elemento importante, es difícil Mm. que ocurra. Yo creo que hay un componente generacional también, de cultura política, del arreglín, del pasillo, pero creo que eso cada vez va a tener digamos, va a ser más cuestionado. Entonces, creo que eso es relevante. Y lo otro también importante, y creo que no quiero aparecer como haciendo una pedagogía hacia los movimientos sociales, sino que algo que me parece deseable, lo planteo como hipótesis también, o como, digamos, como idea, tratar ya de, por otro lado, el antipartidismo tiene sentido, es una expresión inicial, pero veo también el extremo del que se vayan todos, o sea, que se vayan todos, es que se queden los que han estado 500 años, o sea, entendamos que el pueblo, la única herramienta que tiene para defenderse hoy en día es la política y es la democracia. Entonces, también tiene que haber ahí que eso cuaje. No quiero decir que sea inmadurez, me parece absolutamente razonable, entendible, pero tiene que plasmarse esto también en organizaciones que se proyecten, ¿ya? Y en el fondo tenemos que también aprender a respetarnos, a escucharnos. Durante la transición también, fuertemente los que hemos trabajado, digamos, en sindicatos, lo sabemos bien, se ha impuesto una lógica de debatir o disentir es casi violentar. Me ha tocado verlo. Hay como una suerte de tácito llamado a estar siempre de acuerdo, quedarse callado, acomodarse, pero creo que también tenemos que, como pueblo, aprender a discutir. Creo que esos elementos son indispensables, van a ocurrir, yo no sé cómo van a ocurrir, con creo que el riesgo, por ejemplo, de personaje extravagante tratando de interpretar esto sin un contenido, digamos, sustentable en el tiempo, está ahí, ¿ya? Yo creo que fenómenos como el de Donald Trump, en cualquier, digamos, la izquierda, derecha, centro, están ahí. El mal llamado populismo, no me gusta mucho esa categoría, pero lo que se entiende como populismo, puede dibujar esto. Entonces, creo que tenemos que estar alerta. Y así como la regresión autoritaria es uno de los monstruos que acechan ahí dentro de las élites, en el caso nuestro, la imposibilidad de generar un diálogo que se proyecte o que se plasme en un proyecto popular real, y sea reemplazado por impulsos emocionales o medidas, digamos, anunciadas sin más fondo, por ejemplo, el tema de la FP, sin debatir más allá de qué vamos a hacer, con qué lo vamos a reemplazar. Yo creo que eso nos puede hacer bastante daño, así que creo que es un tiempo interesante yo estoy optimista, no dejo de mirar los riesgos que tenemos, pero creo que las condiciones materiales nos van a obligar necesariamente a conversar y entendernos entre nosotros. No sé qué salga de esto. Probablemente salgamos con los ojos morados, todo golpeado, así como estas viñetas de las caricaturas, así una nube que hay una pata, una mano, pero yo creo que algo va a salir de esto, y esperemos y confiemos en que la madurez del pueblo chileno, que fue capaz de cuestionar
a este nivel las estructuras políticas esté a la altura. O sea, yo creo que ahí hay que tener bastante optimismo con eso, Jaime y Rodolfo. Correcto. Bueno, en un minuto, Rodolfo, ¿cuál es la invitación que hace Rodolfo Fortunati a la ciudadanía chilena para este 15 y 16 de mayo? Vayamos a votar porque tal vez por única vez en la historia republicana de 200 años de Chile, desde su primera constitución, nosotros vamos a tener la posibilidad de definir nuestro destino a través de ese voto. Quienes no puedan hacerlo el día sábado, que lo hagan el día domingo. Lo más importante de esta votación son las constituyentes y los constituyentes, los candidatos. Hay que saber elegir el cambio. Y para despedirme nada más decir que ha sido muy, muy grato ver este nuevo semillero de sociólogos tan comprometidos además con los procesos históricos que está viviendo el país. Un gran abrazo a Igor y ciertamente a Eduardo y a Jaime, que nos permite reencontrarnos e intercambiar esta sintonía conceptual y teórica. Sí. Bueno, Igor tuvo ahí problemas tecnológicos. Aclaro que no es BTR, por si acaso, pero tuvimos problemas tecnológicos igual. Eduardo, en este minuto final, ¿cuál es la invitación que hace Eduardo Toro a la ciudadanía chilena para este 15 y 16 de mayo? Se nos quedó pegado. Ahora, Eduardo. Me sumo, creo que tenemos... ¿Sí? ¿Ahí estoy? ¿Existo? Ahora sí. Ya, ok, me sumo a las palabras de Rodolfo, creo que interpreta bastante bien el sentir que uno tiene, ojalá que vote la mayor cantidad posible de personas. Creo que estamos en un proceso inédito. Uno puede tener muchos cuestionamientos, ¿ya? Y puede compartirlo o no, si el modo fue o no fue el adecuado, ¿cierto? Pero es una oportunidad y la política es ahora. La política es ahora, no hay que esperar que la política sea como la llegada del Mesías en algún momento y sentarnos a resistir. Creo que no está el tiempo para eso, ya tenemos demasiados muertos, tenemos demasiados presos políticos, tenemos demasiado sufrimiento y creo que tenemos la oportunidad ya de empezar a, como se dice, hacer algo. Creo que hacer algo, ir a votar es muy sencillo. Ya, yo espero, y bueno, hay condiciones para ello, el tema de la pandemia sigue ahí, no hablamos de la pandemia, pero bueno, lo menciono ahora, pero creo que se han tomado las medidas adecuadas y hay que ir. Creo que es importante y también pensar en el voto, no tanto en dar testimonio de una molestia que tengo, sino pensar si por quien voy a votar represente realmente un proyecto de transformación. Creo que también hay que apelar ahí a... No quiero hablar de responsabilidad, que es tan conservador hablar de responsabilidad política, pero creo que hay que vislumbrar un poco cuál va a ser el impacto de lo que podamos hacer. Así que espero que sobrepasemos al menos el porcentaje de participación del año 2017. Veo difícil que lleguemos a esa sorpresa que nos llevamos con la participación del plebiscito, pero creo que es importante dar legitimidad al proceso y que hagamos que arrinconemos de una vez por todas las fuerzas conservadoras y lo llevemos a lo que más les molesta, que es discutir. A ellos no les gusta discutir. Ellos son matones en general. Se revisten de matonaje intelectual o matonaje, digamos, militar, ¿cierto? Pero creo que es importante esta instancia y estoy bastante optimista y espero y creo también que la respuesta del pueblo chileno frente a esto va a ser positiva. Eso, estimado Jaime. Gracias, Eduardo. Bueno, señalar que ya en este capítulo 40, que iniciáramos en noviembre del año pasado, nos sentimos, y creo en esto, interpretar al equipo de Eje Sindical Constituyente, haber aportado de una u otra manera a través de los candidatos, las candidatas, a través de las visiones también de economistas, de cientistas políticos, de sociólogos, de historiadores, a través de todo este tiempo que le permitan, ¿no es cierto?, poder tener más información, poder tener un pensamiento crítico que tome decisiones, buenas decisiones. Yo creo que es tan delicado, es tan importante. Yo creo que para mi generación,
tal vez no se dé una próxima oportunidad en que tenga, si es que históricamente nosotros pensamos en que 30, 40 años más o menos es lo que dura en promedio un texto constitucional, tal vez no tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero también los jóvenes es una forma que tienen de co-construir, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, co-construir esta gran comunidad, ojalá con las reglas que representen, interpreten a la mayor cantidad de personas. Y si no, tenemos un proceso de acompañamiento también, ¿por qué no decirlo de fiscalización respecto a la labor que vayan a hacer los constituyentes? Y no solo con los constituyentes, con los gobernadores, los alcaldes, los concejales. Así es que la invitación es justamente que este 15 y 16 de mayo no se pierda por ningún motivo, sobre todo en el autocuidado es lo más importante, esta oportunidad histórica. Rodolfo, una vez más, un gran abrazo a la distancia. Ojalá que prontamente podamos estar juntos en Radio Universidad de Chile de nuevo con nuestro programa. Nos tiene medio agotado el streaming también, porque sabemos que a la gente también lo tiene medio agotado. ¿Sí? Nosotros lo tenemos claro, hay una sobreoferta. Y Eduardo, un gusto después de tantos años volver a encontrarnos en esta tertulia, este conversatorio, en este pequeño debate, digamos. Así que muchas gracias. El próximo martes a las 20 horas, y a propósito de las elecciones de la CUT, vamos a estar con importantes invitados. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias. Buena suerte. ¿Sabías que, para realizar unas elecciones seguras, CERVEL dispondrá de facilitadores a lo largo del país? Ellos serán los encargados de supervisar la distancia física entre los asistentes, realizarán verificación de datos sobre local y mesa, y una de sus principales misiones es supervisar que electoras y electores den cumplimiento a la norma que minimiza el riesgo de contagio de COVID-19. Como puedes ver, la tarea de los facilitadores es muy importante. De esta manera, tendremos unas elecciones eficientes y seguras. Infórmate en cervel.cl o al 606.166.